Tú me dices. Muy buenas tardes, miércoles 22 de julio de 2020. Estamos comenzando nuestro estudio bíblico de mitad de semana para recargar nuestras baterías espirituales como lo hacemos cada semana. Bienvenidos cada uno de ustedes al estudio de esta tarde. Damos la bienvenida a los de la iglesia, a los amigos, a los miembros de otras iglesias que se unen a nosotros en esta hora. A todos bienvenidos, familia también en todos lados, bienvenidos. Así que estamos iniciando este momento de adoración a través del estudio de la Biblia como hacemos cada día miércoles. También tomamos un tiempo para orar y en esta tarde tenemos varios motivos para orar. Así que los voy a mencionar, hacer algún comentario sobre ellos en especial y después vamos a tomar tiempo para orar. Y después de eso vamos a ir inmediatamente al estudio de la palabra, donde vamos a continuar esta serie pequeña que les anuncié la semana pasada y que tiene que ver con la iglesia en relación a una preocupación que observé la semana pasada. Así que, en primer lugar, esta tarde tuve el privilegio pero también la congoja en el corazón de haber estado presente en el servicio de acción de gracias por la vida de Francisco Méndez. Este joven, realmente joven, que partió a la presencia del Señor ya hace unos días atrás, a raíz de un cáncer que le atacó ferozmente a su cuerpo y que no hubo manera de contenerlo. Francisco fue miembro de la Iglesia del Camino, desde los 10 años, más o menos 11 años, hasta los 14, 15 años, en que su familia tuvo que emigrar a otro sector de la ciudad y también tuvieron que emigrar de la iglesia. Pero hay un recuerdo precioso acerca de la vida de Francisco, de sus padres, por supuesto, y estar con ellos esta tarde fue algo muy hermoso, pero también que apretó nuestro corazón en varios momentos. Francisco descansa en paz. Él ya está en la presencia del Señor, gozando de las bendiciones del cielo. Sin embargo, acá hay sufrimiento porque dejó a 2 niñitos, a su esposa y a unos padres desconsolados. Así es que vamos a orar por la familia de Francisco. Me encontré también en ese momento, no se imaginan lo complicado que es en estos días estar en un servicio de este tipo, en un culto de este tipo, dadas las restricciones que tenemos de la ciudad para el asunto del coronavirus, pero finalmente logramos estar un poquito más íntimamente con los padres y encontrarnos también con otros 2 jóvenes de la iglesia que están también bien, gracias a Dios, pero que también fueron amiguitos muy cercanos de Francisco y que también lo recordaban con mucho cariño. Así que vamos a orar por Francisco esta tarde, por la familia me refiero. Ya por Francisco no podemos hacer nada más que darle gracias al Señor por su vida y entendiendo que Él está en las mansiones celestiales disfrutando de la vida, donde en ese maravilloso cielo que Dios nos regala no hay dolor, no hay tristeza, no hay pesadumbre, no hay enfermedades, no hay nada de aquello que nos acongoja en este mundo. Vamos a orar también por Brunilda Urrutia. Brunilda Urrutia es la mamá de mi querida cuñada allá en Santiago. Ella lamentablemente a sus 91 años se ha vuelto a dislocar, a quebrar la cadera. No hay otra solución más que ir a una cirugía. El hecho de que ella tenga ya unos cuantos años encima la pone en altísimo riesgo, pero no hay otra manera de arreglar ese problema. Así es que mi hermano acaba de mandar un par de mensajes pidiéndonos que por favor la tengamos en oración y vamos a hacer eso. Ella tampoco puede ser operada inmediatamente, la tienen que preparar, estabilizar y seguramente dentro de un par de días va a ser operada. Así que vamos a orar por Brunilda Urrutia también en esta tarde. Vamos a orar también por Adelina Almanza, esta querida compañera de trabajo, hermana en Cristo, una buena señora que siempre ha sido muy generosa en su conocimiento y en sus habilidades literarias. Sufrió un accidente
de estos accidentes que llamamos, bueno, mejor no, se cayó groseramente al suelo y se fracturó sus mejillas, su cara, en fin. Pero después de una cirugía de más o menos unas 3 horas y media, el médico logró reparar todo lo que estaba complejo y que él pensaba era de muchísimo mayor grado. Así que Adelina ya está en su casa, esto es algo formidable, recuperándose, pero anhelamos lo mejor también para ella en estos días. Y también vamos a darle gracias al Señor por Israel Arriaga, quien tuvo una respuesta maravillosa, que el domingo orábamos por él porque tenía una corte el día lunes y finalmente esa corte fue muy favorable para él. El juez lo exoneró de todos los cargos que habían contra él y ahora él está en otra etapa, pero ya con unas posibilidades totalmente distintas. Así que alabamos al Señor y pedimos ahora al Señor que le ayude en esta segunda y última etapa para que él quede ya en una situación estable, tranquila en este país. Así que tenemos estos 4 motivos que son de gran importancia, lo vamos a presentar al Señor. Ahora, si usted, hermano, hermana, amigo, amiga, tiene una petición, ejercite su fe y ponga ese motivo en oración en esta tarde mientras yo oro por estos otros motivos que hemos mencionado. No por el hecho de que yo lo haga desde esta tribuna, los motivos van a ser escuchados. No, los motivos van a ser escuchados donde quiera que usted y yo los mencionemos. Solamente tenemos que poner un granito de mostaza de fe en cada uno y el Señor honrará nuestra oración, escuchará nuestra oración y otorgará el anhelo de nuestros corazones. No siempre la respuesta de Dios es exactamente lo que pedimos. Muchas veces es totalmente diferente, pero debemos confiar siempre en que el Señor responde lo mejor para nuestras vidas. Así es que vamos a la presencia del Señor y oramos en esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, aprovechamos este hermoso privilegio que nos das de estar en comunión contigo a través de la oración. Señor, tu palabra dice que cuando ponemos fe en la cantidad de un grano de mostaza, Señor, esa fe nos pone en un contacto inmediato contigo. Y Señor, tú nos prometes no solamente escuchar, sino también responder a las necesidades de nuestras vidas. Señor, por eso lo hacemos con tanta convicción, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado, lo hemos visto en las maneras extraordinarias que te manifiestas, Señor, cuando oramos con esa cantidad de fe. Y Señor, si tenemos más fe, tú eres fiel y todavía honras más y más a nuestras peticiones. Por eso, Señor, en esta tarde venimos en primer lugar con acción de gracias por esta vida que nos prestaste y que tuvimos la oportunidad de conocer y con quien convivir durante estos cortos años. Apenas 27 años alcanzó a cumplir Francisco entre nosotros. Señor, te plació llevártelo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y Señor, como dijo su mamá esta tarde, tanto me cuesta entenderlo, pero Señor, tú eres Señor y estamos contentos con tu decisión. Así que gracias por la vida de Francisco. Ahora pedimos, Señor, que estés con su familia, con cada uno de ellos, con su mamá, con su papá, con el resto de la familia, con sus hijos, Señor, y que cada uno de ellos reciba el consuelo que necesitan en este tiempo. Y que, Señor, pasadas las horas, pasados los minutos, ellos puedan recuperar la alegría y recordar esos minutos de gozo y de alegría vividos junto a Francisco. Señor, que tu bendición caiga sobre cada uno de ellos y que la presencia tuya sea el bálsamo de consuelo en la vida de ellos en este tiempo. Señor, también te damos gracias y presentamos nuestras acciones de gracias por lo que has hecho en la vida de Adelina Almanza y con su salud. Señor, este accidente que ella sufrió lucía espantosamente mal. Sin embargo, te has manifestado de una manera extraordinaria y Adelina no solamente ya está en su casa, sino que está en muchísimas
mejores condiciones ya hablando, Señor, y eso es un verdadero milagro. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por eso, y te agradecemos el que hayas preservado de esta manera la salud y la vida de nuestra hermana Adelina. Gracias también, Señor, por lo que has hecho por Israel. Señor, él ha completado una etapa donde ha sido declarado inocente de toda responsabilidad. Señor, él ha mostrado con su carácter y con la ayuda de ese abogado de que fue una circunstancia totalmente ajena la que lo llevó a esta situación. Pero lo has limpiado, lo has arreglado ese problema y te alabamos por eso. Ahora, Señor, hay un asunto migratorio de por medio. Y, Señor, él está en buenas manos. Está en las manos de un buen abogado, de un experimentado abogado de nuestra ciudad. Pero, Señor, sabemos que tú no solamente eres el médico de médicos, sino también eres el abogado de abogados. Por eso pedimos tu intervención, maravillosa una vez más, para que completes la oportunidad que Israel tiene para regularizar su situación. Lo ponemos en tus manos como lo hicimos el domingo pasado y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Y Señor, finalmente ponemos a Brunilda Urrutia en tus manos en esta tarde. Señor, es difícil pensar en la resistencia de un cuerpo que finalmente colapsa en una área tan importante de nuestro cuerpo. Por eso ponemos a Brunilda en tus manos de una manera muy especial. Que ella pueda no solamente resistir lo que los médicos tienen que hacer en su cadera, sino también que eso quede fortalecido de tal manera que ella no sufra de nuevo otra quebradura. Padre, dale paz en su corazón, ayúdala a resistir el dolor en este tiempo. Señor, que su familia tenga la tranquilidad de que ella está en tus manos y que tú obrarás de la mejor manera para su vida. Señor, te rogamos que estés con los médicos que la van a atender, que les des no solamente toda la pericia como cirujanos, sino también la convicción de que lo están haciendo porque tú vas a guiar sus propias manos cuando operen a Brunilda. Señor, confiamos en ti y pedimos lo mejor para ella en esta tarde y lo hacemos en el nombre de Jesús. Está con ella, Señor, por favor. Y también pedimos por cada uno de los motivos que cada uno de mis hermanos está presentando delante de ti en esta tarde. Señor, cada quien tiene distintos desafíos, cada quien tiene distintas necesidades, cada quien necesita una respuesta especial para cada caso. Señor, ponemos nuestra fe también y nuestra convicción en que tú honrarás las peticiones del corazón de cada uno de mis hermanos. Padre, oramos sabiendo que tu amor se extiende de tal manera a nosotros que siempre otorga lo mejor para nuestra vida. Padre, y ahora en que nos aprontamos nuevamente a estudiar tu palabra, Señor, que sea ella la que hable a nuestros corazones. Que no sea nuestro pensamiento, sino que sea tu pensamiento. Que no sean nuestras conclusiones, sino que sean tus conclusiones, las cuales se apoderen de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras convicciones, de nuestro comportamiento. Señor, bendícenos en esta tarde y que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Así que con esa convicción oramos y hay que seguir orando, hay que seguir conversando con el Señor diariamente para que Él sepa que confiamos plenamente en Él. Vamos al estudio de la palabra, en esta tarde. Y para comenzar, el tema de esta tarde que quiero compartir con ustedes es ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Es un edificio? ¿Es una figura? ¿Es una idea? ¿Es un montón de gente? ¿Qué es la iglesia? El miércoles pasado, les compartí otro tema en relación a la iglesia y fue ¿cuál es el propósito de la iglesia? Ahora, cuando llegué a eso,
Les comentaba que había tenido al inicio de la semana pasada la oportunidad de estar indagando un poquito en la página de Facebook de la iglesia. Y esto me había traído mucha alegría porque aunque no descubrí quiénes son todos los que nos ven cada semana, sí hemos visto que los números son bastante alentadores en el sentido de las personas que hemos alcanzado a través de las emisiones de cada uno de nuestros encuentros de adoración y de estudios bíblicos. Por ejemplo, en ese momento habíamos llegado a 513 personas que forman parte de este núcleo de la Iglesia El Camino. También descubrimos que cada domingo no menos de 95 a 110, 120 personas han visto los encuentros de adoración y participado en ellos en los últimos domingos. Así que también vimos que los miembros de la iglesia propiamente tal, en su gran mayoría, están conectados, están atentos, están recibiendo las noticias, están de alguna manera participando de nuestra emisión semanal. Sin embargo, también vi y observé lo que yo llamé una rotación de amigos, hermanos, familia, conocidos que empezaron fielmente, pero que en el transcurso de las semanas últimamente no los he visto. Y como les decía ese miércoles pasado, me podría haber quedado con el número de 500, con el número de 100, que son números bonitos para nosotros, pero lamentablemente vino otro pensamiento, bueno, no lamentablemente, sino que vino otro desafío, un pensamiento a la mente y el corazón. Me preocupé por aquellos que estuvieron pero que ahora no están, que participaron al principio, que mostraron mucho entusiasmo, pero que ahora los he dejado de ver. No hay ninguna manifestación de ellos, no hay un saludo, no hay un corazoncito, no hay un thumb up, un ánimo, nada, no hay nada. Y me preocupé porque estuvieron y ahora no están. ¿Qué pasó? ¿Hay algo mal en sus vidas? ¿Hay algo mal en nosotros que estamos haciendo? ¿No estamos comunicando correctamente lo que hay que comunicar? Por eso me pregunté, ¿qué puedo hacer yo desde acá para arreglar esta situación? Y se me ocurrió hablar de la iglesia. ¿Y por qué se me ocurrió eso? Bueno, porque cuando hablamos de la iglesia, inevitablemente tenemos que explicar qué es la iglesia, qué es lo que hace la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia. Y eso, cuando es bien entendido por cada uno de nosotros, nos lleva necesariamente a este compañerismo constante, a esta lealtad a la iglesia, a esta necesidad de estar en comunión con el Señor a través de la iglesia. Para entender que la iglesia no es un edificio. En el caso nuestro, no es una dirección física como la 3900 de la calle Fillmore aquí en nuestra ciudad. No, es algo más. Porque tal vez en mi reflexión personal pensaba, si las personas no entienden lo que significa la familia de la iglesia, no entienden qué es la iglesia, no entienden cuál es el propósito de la iglesia, tal vez se van a desanimar y no van a ver un propósito en estar semana a semana, disciplinadamente, domingos, miércoles, domingos, en comunión con un grupo, pero también en comunión con la palabra del Señor. Así que eso me llevó a pensar en que a lo mejor algo de la iglesia debemos enseñar, repasar, reestudiar, de tal manera que nos ayude a crear ese sentido de familia, ese sentido de que somos parte de algo importante y que nos lleve a ser fieles a estar juntos. Yo vuelvo a casa cada tarde porque quiero estar con mi familia, quiero estar con mis seres queridos. Yo quiero estar en mi casa, quiero compartir con los míos. Ahora, vuelvo a mi iglesia cada semana, vuelvo al templo cada semana y lo hice por toda mi vida porque extraño a esa familia también. Quiero estar con ellos, quiero conversar con ellos, quiero compartir con ellos.
Bueno, ese sentido se crea sintiendo y sabiendo qué es la familia, qué es la iglesia. Por eso el tema de esta tarde. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Es un edificio? ¿Es una estructura? ¿Es un concepto? ¿O son personas? Porque tal vez muchos, por no tener respuestas, como ocurre cuando estamos en los templos, algunos se van, otros se enfrían y otros se apartan. Mucha gente en la actualidad lamentablemente entiende que la iglesia es simplemente un edificio. Y por eso vemos edificios que están ahí y que solo una vez a la semana o 2 veces a la semana tienen gente, pero el resto del tiempo están ahí vacíos como un monumento a algo que la gente tampoco termina de entender. Pero fíjense que para empezar en esta tarde, esta no es la definición bíblica de una iglesia. Esto que estamos viendo en la pantalla no es una iglesia, es un templo, es un edificio. Pero que en esta actualidad y en esta sociedad donde hay muchos conceptos mal entendidos, la gente no lo sabe, no lo entiende. La iglesia no es un edificio, no es la definición que la Biblia nos da de iglesia. Ahora, ya que estamos hablando de la iglesia, la iglesia, la palabra griega de la iglesia es eclesía. Y cuando uno examina los significados de esta palabra, se da cuenta que significa asamblea o una convocatoria de ¿qué? ¿De ladrillos? ¿De piedras? No, todo tiene que ver con personas, con personas. Así cuando hablamos de la eclesía, estamos hablando de una asamblea de personas que se juntan con un propósito determinado. En este caso, la eclesía de Cristo se junta para hablar de Cristo, para estudiar de Cristo, para proclamar a Cristo. Y esa es la iglesia. La raíz del significado de la palabra iglesia no es entonces la de un edificio, de un montón de ladrillos, aunque estén hermosamente colocados, esa no es la iglesia. La iglesia es algo como esto que estamos viendo acá, un grupo de personas que se junta en un lugar cualquiera, en un lugar ojalá cómodo para estar un buen rato y compartir entre ellos la palabra del Señor. Es irónico que cuando le preguntamos a la gente a cuál iglesia asisten, inmediatamente nos refieren a una dirección. Entonces, a una pregunta no muy clara, una respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una iglesia, tenemos que hablar de un nombre de iglesia refiriéndonos a personas. Pero, por ejemplo, hoy, en este momento, nadie de la Iglesia del Camino está en el templo de la Iglesia del Camino. Bueno, Felipe está allá, nuestro guardatemplo. Es el único que está ahí. Y seguramente estará solito porque a esta hora pues no hay nadie que lo acompañe. En una situación regular estaríamos un grupo de hermanos ahí con él, compartiendo la palabra, pero hoy no es así. Así que Romanos capítulo 16, versículo 5 dice lo siguiente: saludad también a la iglesia de su casa. O sea, en el tiempo de la iglesia primitiva no habían templos todavía dedicados para la iglesia. Entonces, ¿dónde se reunía la gente? Como en el caso anterior, en una sala, en una casa de cualquiera de ellos. Allí estaban juntos. Por eso Pablo, mandando saludos, dice: saludad también a la iglesia de su casa, la que está en tu casa. Así que esa es la intención de Pablo cuando escribe esta palabra. Pablo entonces se refiere a su casa, no a un edificio, sino a un grupo de personas que están congregadas en esa casa habitación. La iglesia entonces es personas, es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza de esa iglesia. En Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23, lo tenemos ya en la pantalla, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Entonces, esto no es un invento de los seres humanos, no es un invento de un grupo por ahí que se apropia de esto. No, esto es
un invento de Dios, quien entrega a Jesús este cuerpo, este grupo de personas que se reúnen para adorarlo, para glorificarlo y para aprender de él. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es Jesús, el Señor de la iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Cristo Jesús, desde el día de Pentecostés, hecho que ocurre ahí en el libro de los Hechos precisamente, y que escribe Lucas, hasta la segunda venida del Señor Jesús. El cuerpo de Cristo está formado entonces por todos los creyentes. Y el cuerpo de Cristo, bajo esta perspectiva, comprende dos aspectos que hay que entender muy bien. El primer aspecto es de la iglesia toda o de la iglesia universal o toda la iglesia en su plenitud. Uso estos tres descripciones o nombres porque lamentablemente hay un grupo neocristiano que se autodenomina la Iglesia Universal y ellos no son la Iglesia Universal. La Iglesia Universal está formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. Póngase la camisa que se ponga, tenga la situación que tenga, si cumple con el requisito de haber hecho a Jesús su único y suficiente Salvador, Él es parte de la Iglesia Universal. Por ello, la Iglesia Universal está compuesta por todos los creyentes en todo el mundo que han hecho de Cristo su Señor. En este caso, la idea de iglesia no se refiere a la asamblea en sí, más bien se refiere a todos aquellos que la constituyen. Por ejemplo, esta tarde nosotros como iglesia estamos siendo Iglesia El Camino, porque hay muchos miembros de la Iglesia El Camino que estamos conectados, pero también tenemos la grata compañía de muchos de ustedes que no son parte de nuestra comunidad porque viven en otros lados. Bueno, somos todos parte de la Iglesia de Cristo, por supuesto, somos parte de la Iglesia de Cristo y por eso la llamamos Iglesia Universal. Como dijimos al inicio también, el término iglesia proviene de estas palabras y esta eclesía en griego tiene que ver específicamente con esta reunión o asamblea de cristianos, de creyentes que se juntan y que han hecho de Jesús su Señor. Esta palabra es una de las que concierne a la obra de Dios de salvar y santificar a todos los creyentes como los que han sido apartados. Y es la palabra que más usamos para referirnos a una congregación. También podría ser esa palabra, congregación. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad tenemos una iglesia que se llama Congregación Hispana. Podría haber sido Iglesia Hispana. No, ellos se llaman Congregación Hispana. Está respondiendo exactamente al mismo concepto. Un grupo que se reúne, que se congrega. ¿Para qué? Para darle honra al Señor Jesús. Así que esta palabra eclesía es la que transliteramos y la transformamos en iglesia en español, en castellano, y que otros grupos también traducen de esa misma manera y que en el inglés, lamentablemente, allí no coincidimos, porque no hay ni una semejanza entre iglesia y church. Entonces, esa palabra también trae mucha confusión en el inglés porque no se sabe si se refiere al edificio o se refiere a las personas. En el caso del castellano, del español, es mucho más fácil entender iglesia como la asamblea de las personas y el templo, el edificio. Así que en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13 y 14, encontramos una explicación. Pero antes de eso, déjeme mostrar esta idea de la iglesia universal. Si notamos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, notamos los viajes misioneros de Pablo. Pablo fue sembrando iglesias. Cada iglesia, en cada ciudad, en cada país que él visitó, estableció iglesias locales. Pero todos bajo la perspectiva de que están adorando al mismo Dios. Entonces, la iglesia universal es el conjunto de todos los creyentes, donde quiera que estén. Ahora, en 1 Corintios, como les decía, capítulo 12,
A Pablo dice, porque por un solo cuerpo, por un solo espíritu, perdón, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Del Espíritu Santo entonces está presente en todos los creyentes que hemos hecho de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Y no importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra condición, lo que importa es que hemos hecho a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador y hemos recibido al Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe, que ha depositado su confianza, que ha depositado su vida en las manos de Jesús, es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia de eso. Por eso, hermanos, cuando tenemos esta experiencia hermosa de ser parte de la iglesia y de ser la parte de la iglesia en general, no importa dónde usted vaya, tan pronto entra usted al templo de una iglesia cristiana, de una iglesia evangélica, de una iglesia donde se predica a Cristo como el único y suficiente Salvador, usted inmediatamente se siente como en casa. Inmediatamente se siente como en casa. Ahora, si no le toca a ir a un templo, como alguna vez a mí me pasó estando por allá en el norte de este hemisferio, en Vancouver, me invitaron a una reunión en un hogar. Habían puros centroamericanos, pero tan pronto yo entré a ese lugar, me sentí como en casa. Estábamos en la presencia del cuerpo de Cristo. Yo, como parte del cuerpo de Cristo en otra parte de este hemisferio, simplemente llegué a encontrarme con hermanos. Así que la Iglesia Universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de su fe en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no importa si estamos en una ciudad, estamos en un hemisferio, estamos en un continente distinto, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a la segunda manera de entender la iglesia. Y esto es la iglesia local. La iglesia local ya toma una identidad un poco más específica y que nos permite llamarla local porque está localizada en un área específica de nuestra geografía. La iglesia local está descrita allí en Gálatas 1, 1 y 2, cuando Pablo declara lo siguiente: Pablo apóstol y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo está escribiendo a los Gálatas en este caso, y en Galacia habían varias iglesias y Pablo le escribe a todos estos hermanos de estas varias iglesias allí en Galacia. Entonces, ¿qué nos indica esto? Bueno, que hay iglesias locales. Aquí en El Paso, en nuestra asociación, por ejemplo, tenemos 82 iglesias bautistas. Nosotros, El Camino, somos solo una de esas 82. Hay iglesias en inglés, hay iglesias en español, hay iglesias bilingües, hay iglesias coreanas y hay una iglesia que habla en francés, si no estoy equivocado. Así que hay una cantidad diferente. Una iglesia china, perdón, no era francés, una iglesia china. No coreana, sino que china. Y ahí hablan un poquito de mandarín y pues lo demás lo logran entre todos en inglés. Así que esa es la esencia de la iglesia local. Una iglesia que se identifica en una área geográfica específica y allí adoran al Señor. Aquí entonces, volviendo al ejemplo del apóstol Pablo, vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que entendemos como iglesia local. La iglesia local normalmente se define como una asamblea local de todos los que profesan la fe y la fidelidad a Jesucristo. Ahora, con mayor frecuencia, la palabra griega eclesía, que hemos ya mencionado, es usada en referencia a la asamblea local también. Porque cada vez que la asamblea se reúne, estamos ejerciendo el concepto de eclesía,
detrás de los pies de Jesús. Entonces, esto implica que la iglesia es la iglesia aun cuando no se lleve a cabo una reunión formal dentro de un templo. Ahora, esto para mí en este momento es muy, muy importante. ¿Saben por qué? Fíjense lo que acabo de decirles. Esto implica entonces que la iglesia cristiana es la iglesia aun cuando no se lleve a cabo una reunión oficial en un templo. Entonces, eso nos pone en la perspectiva de contestar lo que está ocurriendo hoy con nuestras iglesias. Porque esto está ocurriendo no solo con nuestra iglesia, está ocurriendo con todas nuestras iglesias. Estábamos acostumbrados, no por años, hermanos, por siglos, de ir al templo para allí ser iglesia. Pero el tema es, con lo que estamos viendo acá, es que iglesia somos todos los días, 24 horas al día. Donde cada miembro esté, allí está su iglesia local. Entonces, ¿es necesario el templo? Pues las circunstancias nos están demostrando que no. Porque en este caso, nuestra iglesia lleva desde el tercer domingo de marzo sin estar junta en el edificio, pero seguimos siendo iglesia. Y hemos seguido actuando como iglesia, hemos seguido viviendo como iglesia, hemos seguido compartiendo como iglesia, hemos seguido orando como iglesia. Entonces la iglesia local la hacemos las personas, no los edificios. Nuestro edificio allí está, tranquilito, no se ha movido para ningún lado, y lo cual damos gracias también porque pues en algunas zonas, como le pasó a Chile hace algunos años atrás, un 27 de febrero, pues hubo templos que se movieron una cuadra de un lado a otro y otros simplemente desaparecieron por ese gran terremoto, maremoto que hubo por allá. Así que esto implica, hermanos, tomen nota de esto, que la iglesia es la iglesia aun cuando no se lleve a una reunión oficial donde están estos hermanos. En Hechos, capítulo 8, versículo 3, uno puede ver que la iglesia es la iglesia aun cuando estaban en casas. ¿Qué dice Hechos 8? Dice, y Saulo iba por todas partes. Saulo, el apóstol, iba por todas partes. Todavía no era Pablo, era Saulo. Ojo con esto. Iba por todas partes ¿con qué? Con la intención de acabar con la iglesia. ¿Por qué el pasaje dice de esa manera? Esto no lo escribió Pablo, lo escribió Lucas. Este médico que era un ordenadísimo recogedor de la historia cronológica de la iglesia y que no dudaba en buscar los detalles para con toda precisión anotar la historia de la iglesia. Y él dice esto, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Se metía a los templos, no había templos en ese tiempo. Entonces, ¿a dónde se metía Saulo? Dice la palabra que iba de casa en casa y sacaba a la rastra tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. ¿Qué estaba haciendo Saulo? ¿Qué quería intentar? Quería destruir a la iglesia. ¿A quién arrestaba? ¿A quién recogía? ¿A quién metía a la cárcel? ¿A los edificios? No, lo hacía con la gente, porque él sabía que la iglesia era la gente que seguía a Jesucristo. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Nos sirve para entender que no necesariamente hay una iglesia específica en un área. En las grandes ciudades hay más de una iglesia local. Por eso les mencionaba una estadística, simplemente que en nuestro caso, en nuestra ciudad, aquí tenemos 83 iglesias bautistas. Ahora, hay otras iglesias también de hermanos de otras denominaciones que también forman otros grupos y finalmente tenemos muchas iglesias locales en nuestra comunidad. Por eso nos lleva a decir lo siguiente, una iglesia bautista, una iglesia luterana, una iglesia metodista, no es la iglesia como la iglesia universal, sino más bien es una iglesia local, son cuerpos locales de creyentes que han hecho de Cristo su Señor y su Salvador. Entonces, la iglesia local está formada ¿por qué? Está formada por miembros de la Iglesia Universal que han confiado en Jesús para salvación.
Así que estos miembros de la Iglesia Universal deben buscar compañerismo y edificación en una iglesia local, en un grupo específico que se transforma en familia y con la cual tenemos esa identidad, esa confianza, ese amor unos para con los otros. Ahora, algunos por ahí para distraer todos estos conceptos afirman o tratan de describir a la Iglesia Universal como la iglesia invisible. La iglesia invisible. ¿Invisible en qué sentido? En el sentido de que no tienen una dirección de una calle, no tienen unas coordenadas con el GPS o no tienen un edificio físico, en el sentido de que solo Dios puede ver quién es verdaderamente salvo. No, no lo tienen. Y esto es verdad. Por eso la iglesia nunca es descrita en las Escrituras como una iglesia invisible. Nunca vamos a ver esa palabra refiriéndose a la iglesia como una iglesia invisible. ¿Saben por qué? Porque por el contrario, como lo dice Mateo, dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, o como lo dice la versión que he anotado ahí en la pantalla, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. La iglesia no se esconde, la iglesia es luz y como luz estamos alumbrando con el Evangelio de Jesús a otras personas, a nuestra comunidad. Estamos siendo mensajeros de ese mensaje de luz que es Jesucristo. En resumen, la iglesia no es un edificio o denominación. Yo no voy a entrar al cielo porque soy bautista. Voy a entrar al cielo porque soy cristiano y porque Cristo es mi Señor y mi Salvador. Ahora, la denominación simplemente me identifica como uno que cree en cierta eclesiología, en cierta manera de adorar al Señor, pero eso no me hace salvo. Por eso ninguna religión salva. Lo que salva es Jesucristo. Ahora, si usted lee en su Biblia eso, se va a dar cuenta que lo que estoy afirmando, aunque puede sonar contradictorio para más de alguno, es la verdad. Solo Cristo salva, dice la Escritura. No dice, esta religión salva, este otro profeta salva, este Señor salva. No, no dice eso. Dice, el que cree en Jesús, aunque esté muerto, exactamente, vivirá. Así que ese es el Evangelio de Jesús. Solo Jesús salva. Así que más vale que cada iglesia local enfoque su eclesiología, su teología, su doctrina en la persona de Jesús. Y allí somos parte de esta iglesia de todos lados y de la iglesia local que somos el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia, como les decía, no es un edificio, no es una denominación, somos personas de carne y hueso que formamos este glorioso cuerpo del Señor. Ahora, de acuerdo con la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación son parte de la iglesia. Así que debemos entender que la iglesia local es donde los miembros de la iglesia universal, de todos, podemos aplicar plenamente los principios del cuerpo que están allí en 1 Corintios capítulo 12. No los detallé todos, pero aquí se los menciono. El deber de cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo son los siguientes. Estamos para alentarnos unos a otros. Estamos para enseñarnos unos a otros. Estamos para edificarnos unos a otros. ¿En qué? En el conocimiento y en la gracia del Señor Jesús. Entonces, dicho todo esto hasta este momento, ¿de quién vamos a hablar en la iglesia? ¿Vamos a hablar del deporte? No, señores. ¿Vamos a hablar de la moda? No, hermanas. ¿Vamos a hablar de los últimos chismes y de las últimas telenovelas de la televisión? No, hermanos. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de ese Cristo que entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Para eso está
la iglesia. Entonces, para resumir, hablando de la eclesía, de la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Bueno, es la institución que Jesús creó y autorizó para proclamar el evangelio del reino, para afirmar a los que profesan el evangelio, para supervisar su discipulado y para exponer también a los impostores. Porque cuando usted y yo examinamos la Biblia con cuidado, nos damos cuenta quién está anunciando la verdad y quién está anunciando su propia verdad. Entonces, ahí inevitablemente aparecen los impostores. Todo esto significa que no nos unimos a la iglesia como la gente se une a un equipo de fútbol o a un equipo social o a un club social. No, nos incorporamos a la iglesia y nos sometemos a ella. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué me someto a la iglesia? Bueno, porque la autoridad de la iglesia no son los miembros, no son los diáconos, ni siquiera es el pastor. La autoridad máxima de la iglesia es Jesucristo. Y a Cristo hay que someterse. No es que le voy a seguir un ratito o cuando me convenga. No, si usted dice, Él es mi Señor, usted se está sometiendo a Él. Usted está procurando obedecerle en todo. Usted está buscando conocerle hasta en el más pequeño detalle para que de ninguna manera usted desilusione lo que Jesús espera de cada uno. Así que no nos unimos a la iglesia porque pues me cayeron bien ahí los hermanitos. No, nos unimos a la iglesia para someternos al señorío de Cristo. Y Él comunica todo su señorío a través de su palabra. Así que, ¿dónde? Cada vez que estemos juntos, en el templo, en el parque, debajo de un árbol o unidos por medio de los routers. Esa es una palabra nueva que aprendí. Routers quiere decir rutas del Internet, porque eso es el Internet. Un montón e infinitas rutas con las cuales nuestros equipos, nuestros televisores, nuestro Internet, nuestros teléfonos se comunican y a través de eso estamos en comunión como iglesia. Entonces, repito eso. Cada vez que estemos juntos, en el templo, en el parque, debajo de un árbol o unido por los routers o las rutas del Internet, somos eclesía. Somos una iglesia que está en comunión. Y en cada reunión, nuestro Rey, es decir, el Señor Jesucristo, promulga su gobierno a través de la predicación, las ordenanzas y las disciplinas espirituales descritas en su maravillosa palabra. Así que, en cuanto a lo que hacemos dentro de la iglesia, el sermón del Evangelio explica la ley de nuestra nación, declara el nombre de nuestro Rey y explica el sacrificio que Él hizo para convertirse en nuestro Rey. Así que cada vez que hable usted del Rey de su vida, escríbalo con mayúscula porque estamos hablando de una persona especial. Y su otro nombre es Jesús de Nazaret. Así que Él es la autoridad de nuestra iglesia. Y Él nos enseña sus caminos y nos confronta en nuestra desobediencia. Y nos asegura su regreso inminente. Por eso, cada cierto tiempo la Escritura nos lleva a hablar de la segunda venida de Jesús. Porque no debemos olvidar que mientras esperamos su segunda venida, mientras celebramos, por ejemplo, la Cena del Señor, dice la palabra que estamos anunciando la segunda venida del Señor, bueno, estamos esperando al Rey que se va a manifestar un día de una manera visible y todos nosotros los creyentes lo vamos a reconocer nítidamente y sin ninguna duda en nuestra mente. Cuando la iglesia entonces se reúne, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad dada por Dios ¿de qué? De asistir y de participar. Porque es un llamado que hace el Rey. Y el Rey dice, nos vamos a reunir el domingo, nos vamos a reunir el miércoles.
Y la pregunta es, ¿cómo? Bueno, en el edificio, cuando se puede, a través del internet, como ahora, o en un parque, como hemos hecho otras tantas veces, en algún lugar, no, en la casa del hermano José, por ejemplo, y allá vamos todos. Ahora no podemos hacer eso, pero esta herramienta que se ha levantado de una manera extraordinaria para nosotros es la vía que la iglesia hoy está usando para ser iglesia. Esto incluye a todos nosotros. Por eso, ojalá en todos los casos, frente a la pantalla del televisor, frente a la pantalla de la computadora, frente a la pantalla de un celular, toda la familia debería estar juntas siendo parte de la iglesia y escuchando la palabra del Rey, la palabra de Jesús, predicada y enseñada por alguno de nosotros. Así que el cuerpo de Cristo no solamente lo necesita a usted, me necesita a mí, nos necesita a todos cada vez que nos reunimos. No puedo ser un cristiano fuerte a menos que comparta la vida de Cristo con otras personas. No puedo. Por eso, hoy les compartía en el momento de la oración la experiencia tremenda de haber estado con Diana, la mamá de Francisco, y ella en medio de su dolor y de su llanto. No solamente acordarse de su hijo, sino proclamar al Rey como su Rey, como parte de lo más importante de su vida. Así es que ese es el espíritu de la iglesia. Eso es ser eclesía en todo su sentido, compartiendo unos con otros el amor del Señor. Así que unámonos, juntémonos, seamos, como decía un gran pastor, amigo nuestro y pastor nuestro también en alguna época de la vida, el hermano Adolfo Robleto, seamos como chicles que nos pegamos unos a otros, que estamos en comunión unos con otros, que nos preocupamos unos con otros, que de repente pues nos chocamos, sí, porque nos tira, ¿verdad?, el chicle de un lado a otro, pero que estamos en comunión, estamos detrás de la misma misión, siguiendo al Rey, siguiendo a Jesús, siendo parte de la familia del Señor. Así que juntémonos, unámonos, participemos cada semana de esta manera de ser iglesia en estos días. No nos apartemos y que la pereza no nos gane. Así que sigamos adelante, porque tanto usted como yo y todos los que estamos conectados a esta hora somos hijos del Rey. Y como hijos del Rey, Él debe ser el número uno de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestra vida, de todas nuestras actividades. Somos iglesia porque estamos alrededor de Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo porque Él es nuestro Rey. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga en esta tarde y que esto nos ayude a tener este sentido de unidad, este sentido de cuerpo. Estamos todos juntos, estamos todos detrás de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la bendición y a la oración para terminar en esta tarde. Acompáñeme a orar. Padre bueno, gracias una vez más por tu palabra. Esta palabra fiel que nos instruye, nos corrige, nos prepara para ser y seguir siendo la iglesia que Jesucristo instauró aquí en la tierra. Padre, que podamos ser fieles hijos tuyos, que podamos ser fieles miembros de la iglesia y que cada miembro de la iglesia del camino se sienta indispensable porque lo es. Cada uno de nosotros somos indispensables. Nuestros nombres están en la mente de todos juntos en esta tarde. Así que todos tengamos este espíritu. Y para nuestros amigos y familiares y colegas que están en otras partes y que se unan a nosotros, bienvenidos. Somos parte todos de una familia. Pero si alguno de esos está sin una iglesia allí en su localidad, donde quiera que esté, y siente que estar en comunión con nosotros a través de este medio satisface esa necesidad de iglesia, bueno, quiero decirle que esta es su iglesia y que el Señor le va a bendecir siendo parte de este grupo pequeño, de este grupo amoroso que se preocupa de unos por los otros en oración,
en nuestras necesidades, en nuestro anhelo de amistad, en todas las cosas. Así que Padre, bendícenos en esta tarde y que cada uno alrededor de este grupo pueda recibir de tu bendición. Señor, gracias por todo y ponemos nuevamente todos los motivos que hemos mencionado en esta tarde en el trono de tu gracia y volvemos a pedirte que tú obres con tu maravillosa misericordia y amor en cada uno de estos casos. Señor, gracias por todo, danos tu bendición, la pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.